Continuando la línea de pensamiento del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Comenzamos el capítulo 3, él con una analogía quiere expresar y instruir, amonestar con respecto a la naturaleza de la iglesia. ¿Se acuerdan que había Pablo está tratando un tema de divisiones, de conflicto entre los hermanos en este capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y con el capítulo 4? Y en el capítulo 3 específicamente Pablo va a ir al grano, va a ir al punto de toda su instrucción, de toda su enseñanza con respecto a este conflicto que había en la iglesia. Y Pablo en este capítulo 3 comenzó a usar tres analogías. ¿Se acuerdan? La primera analogía que utilizó fue la de la labranza. La segunda analogía fue la de un edificio. Y hoy va a continuar justamente con esta serie de analogías para amonestarlos con respecto a la verdad de la naturaleza de la iglesia. Y ahora va a utilizar la analogía del templo, la del templo. Y justamente esta analogía, podemos decir, va a ser la más solemne que Pablo va a utilizar. Solemne porque las advertencias que Pablo va a dar en los versículos que hoy vamos a meditar van a ser muy severas, muy serias. Y es mi oración también que después de leer, meditar estos versículos, que vamos a hacerlo hoy, pueda cambiar un poco la perspectiva que también nosotros tenemos de la iglesia. Si la exhortación del pasaje anterior que hemos considerado fue la de construir la iglesia del Señor, si hay construcción también tenemos que pensar que hay personas que destruyen. Y justamente el título del sermón de hoy es: no destruyas la iglesia del Señor. No destruyas la iglesia del Señor. Y vamos a leer los versículos 16 y 17 en esta mañana y meditar en ellos. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el apóstol advierte fuertemente va a ser su advertencia, que el conocimiento que ellos poseen de quiénes son, no los debe llevar justamente a destruir la iglesia local con la conducta carnal que algunos de ellos tenían. Acuérdense que no todos los hermanos de esa congregación tenían una actitud carnal. Pero esta actitud carnal que algunos estaban teniendo, estaban atentando la integridad de la iglesia del Señor. La estaban destruyendo, como aquí Pablo menciona. Por eso Pablo les va a decir y les va a advertir y les va a instruir y va a comenzar hablando de la naturaleza de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran labranza, edificio de Dios, y ahora les va a dar la analogía más solemne. Ustedes son templo de Dios. Templo de Dios. Y aquí nos encontramos justamente con una de las más fuertes advertencias y amonestaciones del Nuevo Testamento. Una de las más fuertes. Y esta advertencia está dirigida contra aquellos que pretenden justamente tomar a la iglesia con ligereza, como así nomás. Y también para aquellas personas que tratan de destruirla mediante justamente una conducta carnal. Y ellos justamente, esta iglesia no ha considerado seriamente las implicaciones que conlleva saber quién realmente son. Estos hermanos no estaban considerando las implicaciones que tenían que ver con ser templo de Dios. Templo de Dios. Por eso el mensaje para nosotros, hermanos, en esta mañana es: no olvidemos que somos templo de Dios para que nuestra carnalidad no destruya la iglesia local. No olvidemos que somos templo de Dios para que nuestra carnalidad no destruya la iglesia local. Y la pregunta justamente es: ¿qué implica que nosotros seamos templo de Dios? ¿Qué implica esto?
Porque estos hermanos de Corinto no estaban considerando las implicaciones que surgen y nacen de la verdad de que ellos son templo de Dios. Por eso en este día nosotros vamos a estar considerando tres verdades de lo que implica que seamos el templo de Dios. Tres verdades. Y justamente el conocer estas verdades nos van a ayudar a eliminar la carnalidad que destruye la iglesia local. Y vamos a ir a la primera. La primera se encuentra en el versículo 16 y nuevamente vamos allí a leer que dice 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Justamente aquí Pablo comienza mencionando quiénes son ellos. Este versículo afirma justamente que la iglesia es el lugar donde mora Dios. ¿Por qué razón? Porque el versículo 16 continúa diciendo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Pablo justamente comienza con esta pregunta, podríamos decir, reprensiva. Esta pregunta es confrontativa. Justamente Pablo utiliza ahí el verbo saber. Y justamente este verbo trata de un conocimiento que estos hermanos ya poseían. Ellos ya sabían que eran templo de Dios. Saben que son el templo de Dios. Sin embargo, Pablo no nos dice cómo es que ellos desarrollaron justamente este conocimiento de que ellos son templo de Dios. Él da por sentado justamente que ellos manejan esta información. Y aquí por primera vez Pablo justamente hace uso de un recurso retórico. Justamente ahí por medio de preguntas. Fíjense cómo comienza el versículo, diciendo, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Pablo utiliza 10 veces esta expresión, utiliza justamente este recurso literario. Fíjense en el versículo, capítulo 5, versículo 6, si me acompañan. Capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 6 dice, ¿no es vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En el capítulo 6, fíjense hermanos, versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? También esa pregunta se repite en el versículo 3, versículo 9, versículo 15, versículo 16 y versículo 19 de ese mismo capítulo. Ahora fíjense en el capítulo 9 también, versículo 13 de esta primera carta. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen en el templo y los que sirven del altar participan? Y luego en el versículo 24, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio? Se repite, 10 veces utiliza el apóstol Pablo. Y las veces que él hace uso de este recurso, principalmente, lo hace en contexto bajo presión, donde hay una situación conflictiva y Pablo les hace esta pregunta. Pero en realidad parece ser que es una ironía de Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo va a ser muy irónico. Acuérdense que la relación ahí entre Pablo y la iglesia no era muy buena, pero Pablo usa la ironía. ¿No sabéis? ¿Ustedes no saben que son templo de Dios? Claro que saben. Pablo está siendo irónico. Acuérdense, ellos se jactaban ¿de qué? Esta iglesia se jactaba que ellos tenían algo, ¿se acuerdan? La sabiduría. ¿Ustedes no saben? ¿O acaso ustedes no son sabios? Pablo está siendo irónico. Y él les dice, ¿ustedes no saben que son templo del Espíritu? La realidad justamente es que ellos deberían no solamente saberlo, sino que también ellos tenían que vivir a la luz de esa verdad. Ellos tenían que vivirla, no solamente saberla. Y no la estaban viviendo. Y observen, hermanos, Pablo se está refiriendo justamente en plural. Sois. Y justamente este plural indica algo importante porque se está refiriendo a la iglesia como congregación. Y él está escribiendo, acuérdense, capítulo 1, versículo 2, si me acompañan nuevamente para recordar.
capítulo 1, versículo 2, esta carta Pablo le escribe ¿a quién? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Por lo tanto, está hablando de una iglesia local, la iglesia que está en Corinto. La iglesia de Corinto sabía que era templo de Dios, pero no la estaba viviendo, no estaba viviendo esa verdad, no la estaba viviendo. Así como Pablo ha comparado justamente en los versos anteriores a la iglesia con un campo, un edificio, ahora Pablo compara a la iglesia con un templo. Y Pablo se está refiriendo justamente a la iglesia local en Corinto. Él nos está refiriendo justamente en este versículo al cuerpo universal. Nos está refiriendo también a nosotros como cuerpo, de cuidar nuestro cuerpo físico. Pablo nos está refiriendo como lo va a hacer más adelante en el capítulo 6. Fíjense en el capítulo 6, versículo 19. Pablo les pregunta a ellos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, aquí Pablo utiliza nuevamente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El contexto está hablando justamente del pecado de inmoralidad sexual. Por lo tanto, se está refiriendo ahí al cuerpo físico de cada uno, individualmente. Pero en el capítulo 3 que estamos considerando no se está refiriendo a cada uno en particular, sino se está refiriendo a la iglesia local. A la iglesia local. En el versículo 13, fíjense de este capítulo 6, para reforzar este concepto de que se refiere al pecado de la inmoralidad sexual, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y dentro de ese contexto, luego menciona el versículo 19. Y en el versículo 18 dice: huid de la fornicación. Entonces, no podemos decir que Pablo está hablando de lo mismo en el capítulo 6 con lo que está hablando en el capítulo 3. Entonces, el capítulo 3, Pablo está tratando un tema. ¿Cuál es el tema del capítulo 1 al capítulo 4? El problema que hay dentro de un cuerpo. La murmuración, la división, los celos, las contiendas. Pablo está tratando un problema congregacional. Por lo tanto, Pablo está hablando colectivamente como iglesia local. Por eso dice: ¿no sabéis que sois? Lo cual hace en plural. ¿Qué cosa? El templo de Dios. La iglesia local en Corinto es templo de Dios. Templo de Dios. Por lo tanto, la iglesia local aquí, en este pasaje, es la iglesia de Corinto. Es templo de Dios. También podemos decir que nosotros somos templo de Dios. Somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que mora el Espíritu de Dios. Y la primera verdad que implica que sepamos nosotros que somos templo de Dios es que la presencia de Dios está entre nosotros. La presencia de Dios está entre nosotros. Y este término justamente templo hace referencia justamente de una manera concreta al lugar sagrado. Los habitantes de Corinto, ellos sabían muy bien cuando Pablo mencionaba la palabra templo, ¿a qué se refería? A algo sagrado, específicamente a un lugar, al centro de la ciudad. Es interesante, ¿no? Como en todas las ciudades, casi en todas las ciudades de Paraguay, en el centro de la ciudad, ¿qué hay? Una iglesia, ¿no? Una iglesia. Eso no es casualidad. La iglesia, cuando ellos hablan de templo, para los corintios y también los griegos de aquello entonces, pues específicamente en la ciudad de Corinto, se encontraba allí el templo de Diana, que estaba aproximadamente a 500 metros de altura. Digamos, toda persona que llegaba a la ciudad veía ese templo.
No solamente era el centro religioso, era también el centro económico de todo, porque toda la economía giraba en torno a eso. Por lo tanto, cuando se hablaba de templo, no se estaba hablando de algo así sencillo, simple. Se habla de todo el centro de atención de un ciudadano. La construcción era majestuosa. Pero justamente Pablo le está diciendo a ellos, ustedes son el templo de Dios. Nosotros el templo, si nos reunimos en una casa, si somos poquitos. No, ustedes son el templo de Dios. Porque Dios está entre ustedes. Dios está entre ustedes. Lucas también usa en el libro de los Hechos justamente esta palabra templo para referirse a los templos paganos. Y cada vez que lo menciona, cada lector sabía que estaba hablando del centro de cada ciudad. Era, por lo tanto, un templo era algo crucial dentro de una sociedad. Y así debía ser también para cada uno que es parte del cuerpo de Cristo. Es algo crucial. El que nosotros sepamos y entendamos que somos templo de Dios, tenemos que saber que Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Vosotros sois templo de Dios. Templo del Dios verdadero, del Creador, del Señor. Somos templo del Dios viviente. Fíjense en la segunda carta también de Corinto. Pablo les vuelve a repetir esto en el capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí está utilizando palabras del Antiguo Testamento el apóstol Pablo nuevamente para afirmar a los hermanos de Corinto que ellos son templo de Dios y que Dios vive, está en ellos, está entre ellos, en la iglesia local. Porque dice, habitaré y andaré entre ellos. Dios dijo que iba a habitar, dijo que iba a estar entre ellos. Él va a ser el Dios, ellos van a ser su pueblo. Y observen, hermanos, que Pablo está hablando nuevamente aquí en términos colectivos. Pablo no se está refiriendo individualmente, él se está refiriendo a la iglesia. Y podemos traducir de una mejor manera esta expresión de esta manera. Entre vosotros el Espíritu de Dios vive como congregación. Por eso, hermanos, el poder comprender lo que sabemos de que somos templo de Dios es que la presencia de Dios está entre nosotros. Y parece ser, hermanos, que por momentos parece que no se nos cae esa ficha. Parece que no lo estamos comprendiendo. Porque a veces a la hora de evaluar de ir o no ir a la iglesia, no consideramos de perdernos la oportunidad de no solamente estar con los hermanos, sino de ir a un lugar donde Dios está. Porque Pablo no está hablando justamente aquí de la iglesia universal. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato. Él está hablando a una iglesia local. Y quiera o no comprenderlo, hermanos, Dios está en este lugar. Porque Dios lo dice así en su palabra. En su palabra. Cada vez que decidimos no venir a la iglesia por cualquier otra razón, no estamos perdiendo la oportunidad de estar donde Dios está. Pablo hace este mismo énfasis también cuando escribe a los de Éfeso. Fíjense en Efesios capítulo 2, versículo 19. Pablo está hablando allí a una iglesia que conocía muy bien también todo el contexto idólatra, el tema de los templos. Y dice el versículo 19,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. ¿Se acuerdan? Hablábamos el domingo pasado acerca de la construcción del edificio. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué dice? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo nuevamente está afirmando que el lugar de residencia, la habitación de Dios en el Espíritu, es decir, donde Dios mora por medio de su Espíritu, es la iglesia local. Es verdad, hermanos, somos bautizados en el Espíritu. Cada uno de nosotros está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero cada vez que nosotros nos congregamos, está la presencia de Dios entre nosotros. Y esta verdad les tiene que llevar a estos hermanos de Corinto a entender que no pueden destruir la iglesia de Dios, porque es el lugar donde está Dios. Fíjense, esta iglesia estaba teniendo problemas ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, el problema no es conmigo, hermanos, es con Dios. Es con Dios. Hermanos, para esto Pablo justamente también le escribió a Timoteo, ¿se acuerdan? Ahí cuando él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, le escribe en su primera carta y le dice, para esto te escribí esta carta, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Porque necesita Timoteo saber que Dios está en esa casa. Que Dios está en esa casa. No podemos tomar todas las cosas a la ligera. Estos hermanos querían traer la sabiduría humana. Estos hermanos decían, no, fulano es mejor, no, sultano es mejor. Yo soy de fulano, yo soy de mengano. Hermanos, no, la iglesia es labranza de Dios. Ustedes son edificio de Dios, pero ustedes son el lugar donde Dios está. Cada vez que ustedes se reúnen, Dios está entre ustedes. Ellos admiraban los templos, admiraban el templo de Artemisa y de todos los dioses que había por haber. Pero Pablo dice, ustedes son templo de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos de una manera colectiva, en el Espíritu Santo, reside en nosotros la misma persona de Dios. Dios está. Y esto tiene que ser una verdad que tenemos que comprenderla. Porque Pablo quería que anulen la carnalidad, que se dejen de estas cuestiones de preferencias. Porque este templo no es de fulano, no es de mengano, es de Dios. Es de Dios mismo. Y cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos capacita, nos consuela, nos instruye, nos exhorta, nos edifica. Y cuando los santos se congregan, Dios está allí. Dios está allí. Porque por eso la iglesia es el lugar donde se le glorifica a Dios. La iglesia es el lugar donde se le adora a Dios. La iglesia es el lugar donde le servimos a Dios. Por eso la iglesia tiene que ser algo importante para nuestra vida. Y parece ser que esta verdad la tenía presente también David en el Antiguo Testamento. En el Salmo 122, versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Buscaré tu bien. Hermanos, una pregunta. ¿Usted anhela lo mismo que David? ¿Es eso lo que le mueve cada domingo venir a la casa del Señor? Porque saber que Dios está ahí. ¿Es eso lo que anhelamos?
¿Consideramos a la iglesia local como la morada de Dios? Por eso, hermanos, no olvidemos que somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y necesitamos recordar constantemente esto. ¿Para qué? Para que nuestra carnalidad no destruya la iglesia local. Por lo tanto, la verdad que implica que nosotros seamos templo de Dios, en primer lugar, es que contamos con la presencia de Dios. Dios está. Eso nos tiene que llenar de temor. Pero como a veces se dice, ¿querés más? Te voy a dar más, dice Pablo. Y va a ser más duro ahora. Fíjense el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Bueno, aclaremos algo, hermanos, antes de seguir. Porque a la mente de algunos seguramente viene Mateo 16, versículo 18, que dice, cuando Pedro hace esa declaración de quién es el Mesías, el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no va a ser destruida. ¿Pero a qué iglesia se está refiriendo? La universal. Aquí el Señor nos está refiriendo a la iglesia local. Aquí no se va a referir a la iglesia local. Y en ningún momento estos dos versículos, tanto este con lo de 1 Corintios, se contradicen. Porque el Señor está siendo claro, está hablando de su iglesia, su cuerpo. Pero 1 Corintios está hablando de una iglesia local. Un grupo de hermanos que se congregan en determinado lugar geográfico. Una iglesia local. La iglesia universal es la esposa. Nunca va a ser destruida. Justamente ayer en la conferencia, algo que el pastor Sugel estaba hablando con respecto a la iglesia nunca va a ser destruida. Y es verdad, pensaba en eso y cuántas veces vemos la tele con las cuestiones de ideología de género, los cambios en la educación y todas estas cuestiones, decimos, ¿qué va a pasar de la iglesia? Eso es lo primero que pensamos. La iglesia se tiene que preparar. La iglesia como si fuera que eso nos va a comer, nos va a destruir. Pero la palabra de Dios dice que nada ni nadie podrá contra su iglesia. Y a veces personas están más atemorizadas viendo YouTube y viendo todas las conspiraciones habido por haber y se olvidan de esto, de que somos la esposa de Cristo. Y esta verdad es alucinante pensar. Una declaración de fe hecha ya por el año 1500, una declaración de fe antigua, conocida como la Confesión de Fe de Bélgica, imagínate, hace muchos años. Ellos tenían este concepto de la iglesia. Escuchen. La iglesia ha existido desde el principio del mundo y permanecerá hasta el final. Esto se desprende del hecho de que Cristo es el Rey eterno y como tal no puede carecer de súbditos. Además, Dios preserva a esta santa iglesia de la ira de todo el mundo. Jamás será destruida, aunque por un tiempo parezca muy pequeña y hasta parezca como si hubiese desaparecido. Ellos tenían este concepto de la iglesia, que por más que parece que se está por morir y está ahí pequeña, no. Si Dios es rey y tiene un reino, ese reino tiene que tener súbditos. Por eso la iglesia nunca va a morir. Por lo tanto, Pablo aquí cuando está hablando, en este versículo, no está hablando de la iglesia universal. Está hablando de la iglesia local. De la iglesia local. Pero una iglesia local sí puede ser destruida. Sí puede ser destruida. Y el pasaje dice, fíjense, si alguno destruye. Y por el contexto de este pasaje entendemos que se refiere a alguno dentro de ¿dónde? ¿De dónde? De la iglesia.
¿Se acuerdan Pablo cuando se despidió en Hechos 20 de los ancianos de la iglesia en Éfeso? ¿Qué les dice? Yo me voy, hagan ustedes su tarea como pastores porque de entre ustedes saldrán lobos rapaces. Y observen, hermanos, Pablo presenta aquí una condición y este es el centro justamente de la advertencia en estos dos versículos. Si alguno destruyere el templo de Dios. Es decir, si alguno destruye a la iglesia local donde mora Dios por medio de su Espíritu, dice que Dios le va a destruir. Dios le va a destruir. Aquí encontramos la segunda verdad, que implica que sepamos que somos templo de Dios. Primero, contamos con la presencia de Dios. En segundo lugar, la protección de Dios. Es necesario que nosotros sepamos que somos templo de Dios y si lo entendemos, tenemos que saber que Dios protege a su iglesia. De hecho, Pablo quiere decir que al escribir esta carta está presentando justamente todos los elementos que pueden destruir al templo de Dios. No estamos hablando del edificio, estamos hablando del cuerpo que se reúne. Y sin identificar nombres, Pablo justamente habla de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Y estos quieren arruinar, quieren corromper, quieren destruir la iglesia. ¿De qué manera? Con una forma de vida mundana que esté influenciando justamente a los miembros de esta congregación. Observemos también cómo Pablo usa estas mismas expresiones anteriormente. Fíjense en el versículo 12. Dice, y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno. Luego dice, si la obra de alguno se quemare. Luego versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Y versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios. Es interesante porque en este alguno no es la misma persona. Los algunos que hemos estudiado en los sermones pasados se refería a quiénes? Personas que estaban edificando sobre material incorrecto. En cierto modo están viviendo engañados. Y si alguno destruyere no es el mismo. Porque los otros estaban edificando de una manera engañada. Una vida engañada. Pero acá estamos viendo gente que quiere destruir la iglesia. Estos no son la misma persona. Son diferentes. Estos no tienen pensado construir. Ni siquiera buscan su gloria. Ellos quieren destruir, dice. Y sin duda alguno es alguien que pertenece a la iglesia local. Y esta es la gran realidad que afrontamos también, hermanos, nosotros. Y siempre lo vamos a afrontar. Es que la iglesia local puede ser destruida por alguno de nosotros. Esa es la realidad de cada iglesia local en cualquier parte del mundo. Por más organizada, por más viva que esté, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a destruir la iglesia del Señor. Y quien trate de destruir este templo, sea por doctrina o forma de vida, se pone bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Dice que Dios lo va a destruir. Y Dios no lo va a destruir por la famosa ley del talión, el hecho de que cada uno recibe lo que merece. No es eso. Va a ser destruido porque se trata de ¿quién? De la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios, fíjense por favor, capítulo 11, versículo 2. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Digamos, Pablo, ¿se acuerdan? Él puso el fundamento y aquí Pablo está expresando de otra manera. Es como que
Pablo unió a esta congregación con el Señor, llevando el Evangelio, y presentó como una virgen pura a Cristo, como su esposa. Ustedes son la esposa del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia. ¿Por qué? Porque es su esposa. Porque es su esposa. Y Hechos capítulo 9, versículo 4, ¿se acuerdan cuando el Señor se le aparece a Pablo y él, cayendo en tierra, escucha la voz del Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La protección de Dios. Dios va a cuidar a su iglesia. Y Dios va a cuidar de aquellos que quieren destruir a su iglesia. Hebreos capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y en ese contexto está hablando de gente creyente. No está hablando de inconversos. Quien toca a la iglesia toca a Dios. Quien toca a la iglesia toca a Dios. Este verbo, justamente destruir, se refiere literalmente a causar daño, arruinar. Aquel que quiere arruinar, dice, aquel que quiere causar daño. Se usaba en aquella época justamente para una persona que se le contrataba para derribar una construcción. Justamente. Todo lo contrario. Alguien que causaba daño a un edificio. Y Pablo lo usa justamente en otros pasajes. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen. El verbo corromper también se traduce allí cuando dice destruir. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. También es el mismo verbo que Pablo utiliza en el versículo 17 cuando dice destruir. Dice: si alguno quiere extraviar a los hermanos, si alguno quiere corromper a los hermanos, ya sea con filosofía humana, con envidia, con celos, con contiendas que había en la iglesia, Dios los va a destruir. Dios los va a dañar. Dios los va a extraviar. Eso está diciendo Pablo. Estos algunos que están destruyendo, están corrompiendo, están torciendo, están dañando a la iglesia. Y está en un verbo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que había hermanos. ¿Y quiénes eran? Los que estaban procediendo carnalmente. Por lo tanto, esta es una advertencia que nos lleva a considerar y a examinarnos a nosotros, a cada uno, de examinarnos seriamente cuáles son nuestras acciones, cuál es nuestra actitud en la iglesia local. Y uno piensa y se pregunta: ¿cómo puedo destruir la iglesia? ¿Cómo puedo destruir la iglesia? Bueno, mirando el contexto y viendo cómo estos hermanos estaban procediendo, se puede destruir la iglesia con un comportamiento divisivo. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, es una manera. Y eso justamente dice que daba lugar ¿a qué? A celos. Ah, mirá, fulano tiene más seguidores. Vamos a trabajar nosotros para tener más. Celos. Y eso no solamente condujo a los celos, sino que después, que al haber dos grupos, dos bandos, estaban quién era más fuerte, las contiendas. Y de esa manera nosotros podemos ir destruyendo la iglesia, con discordias, con arrogancias, con soberbia, envaneciéndonos unos con otros, como dice Pablo en esta carta. Esa es la manera que uno destruye la iglesia del Señor.
Y acuérdense, hermanos, lo que Salomón decía. Fíjense conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Comienza Salomón diciendo: 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece. Primero, versículo 17, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y último, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si somos templo de Dios, tenemos que considerar que está la presencia de Dios, pero también está la protección de Dios. Dios no va a permitir la discordia. No va a permitir. Y cuando somos egoístas, estamos contribuyendo justamente a destruir la iglesia del Señor. Así como los corintios, al promover la sabiduría del mundo, nosotros también podemos hoy día promover otro evangelio. Un evangelio más livianito, más acorde a la sociedad para que no se ofenda, tratando de aplicarle la sabiduría humana, enalteciendo las necesidades del hombre, y no presentando al Dios verdadero, al santo, al justo, al Señor de todo, acomodando todo para que no se ofendan. De esa manera también podemos destruir la iglesia, porque la iglesia de Corinto la estaba destruyendo de esa manera, metiendo la sabiduría humana. Y así como la iglesia de Corinto, algunos basaban su fe en la sabiduría humana, por eso Pablo le dice: no vine a vosotros con sabiduría humana para que vuestra fe no esté fundada sobre eso. Nosotros podemos destruir la iglesia local con decisiones superficiales. Porque levantó la mano, porque hizo la oración ya es del Señor, y que hacerles creer que son creyentes. Por eso. De esa manera destruimos la iglesia. Porque nos llenamos de inconversos. Nos llenamos de inconversos y a los inconversos no les gusta lo que se hace. Entonces hay que darle los gustos. ¿Y qué termina la iglesia? No, porque en la iglesia no hay amor. No, porque no se hace esto. No, porque no se canta aquello. No, porque no se hace esto. También podemos estar destruyendo la iglesia cuando estamos aprobando el pecado. Justamente, todo lo que vamos a leer en 1 Corintios. Al que hace daño a su iglesia, Dios le va a destruir. Y eso, hermanos, nos tiene que dar temor a nosotros. Nos tiene que dar temor. No podemos venir acá con una mentalidad en oposición a otro hermano. No podemos. Primeramente porque Dios aborrece la discordia entre los hermanos. Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Y Dios no va a permitir eso. Dios no lo va a permitir. Y siempre hablamos que el que causa división, el que causa contienda, Pablo en Tito es categórico. Dice: después de una, de dos, fuera, échenlo. Porque atenta contra la unidad de la iglesia. Y es interesante, hermanos, ver cómo cuando estudiamos nosotros en cómo confrontar a un hermano que está en pecado, vimos Mateo 18. ¿Se acuerdan? Mateo 18. Si un hermano pecó contra ti, ¿cómo dice? Ve y háblalo a solas con él. Si él se arrepiente, ganaste un hermano, dice. Pero si él no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Buscar a otro hermano. Y llevar a ese hermano y confrontarlo. Y si él reconoce, amén, ganaste un hermano. Y si no reconoce, ¿qué hay que hacer? Dice. Hay que llevarlo ¿a dónde? A la iglesia. Y si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Tenlo como gentil y publicano. No dice échenlo. Tenle como gentil y publicano, porque alguien que no quiere arreglar su problema, ¿qué es? Está diciendo, un inconverso. Pero Tito no dice eso. Tito dice, después de una y dos o tres amonestaciones,
¿Qué dice Tito? Desechadlo. ¿Qué pasó? Que al final Tito cambió lo que dijo el Señor. ¿No hay que llevarlo a la iglesia al que causa división? Porque Pablo sabía claramente que alguien con un espíritu divisivo va a hablar mentiras. Y Pablo dice, ni se les ocurra que hable a la iglesia porque va a sembrar la mentira. Pablo sabía muy bien de esto. Esto no se trata así. La discordia, las divisiones es un caso serio. Por eso Pablo está hablando acá. Es un juicio severo. Y uno dice, ¿en qué momento entonces fue tan duro el Señor? Claro, ahí dice Pablo, pero a final de cuentas, ¿pasó algo así o no en la iglesia? Sí pasó en la iglesia. Vean capítulo 11 de Primera de Corintios. Acompáñenme, capítulo 11, versículo 27. ¿Cuál es el contexto? La cena del Señor. La cena del Señor. Versículo 27, el apóstol Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el contexto que está hablando Pablo de la cena del Señor? Pablo está instruyendo en cómo se tiene que desarrollar la cena del Señor. Pero siempre se va a hablar de la mesa de la comunión. Acuérdense el conflicto que había con la iglesia. No había comunión. Y cuando habla aquí justamente, el que bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indignamente? A nuestra mente viene todo tipo de pecado que uno tiene oculto. Bueno, es obvia la enseñanza, pero Pablo específicamente no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a la comunión unos con otros. El participar indignamente es cuando yo como del pan, cuando yo tengo un problema con alguien y no lo resuelvo. Ese es participar indignamente. Y luego en el versículo 30 dice, por lo cual, ¿qué dice? Hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese duermen es un eufemismo, no está diciendo que se quedaron dormidos en la cena. Están muertos. ¿Pero por qué están muertos? Porque si alguno que destruyera la iglesia, ¿qué dice anteriormente? Dios te destruirá. No estamos exagerando, hermano. Como decía el pastor Sugel anoche, si usted no está de acuerdo, vaya a la Cancillería del Cielo y ahí arregle las cuentas con el Señor con respecto a este pasaje. El Señor lo está dejando con una instrucción apostólica. Es un tema serio, hermanos. El versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, y acá dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, algunos ya han sido destruidos en la iglesia, en Corinto. Ya han sido destruidos. Pablo está advirtiéndoles de la actitud que ellos tienen con la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud con la iglesia local? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? No solamente podríamos haber algunos que están... Puede haber que haya hermanos que estén edificando con materiales incorrectos, como hemos visto, pero también puede haber algunos que estén destruyendo la iglesia. Acuérdense, cada uno recibirá recompensa. Cada uno será juzgado. Por lo tanto, en estos capítulos siempre va a estar el contexto de juicio y recompensa. Juicio y recompensa. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Por eso en este contexto de capítulo, hablando de juicio, recompensa, Dios va a juzgar a la iglesia local y a cada uno de nosotros, individualmente. Por eso tenemos que preguntarnos y examinarnos, como decía Pablo en el capítulo 11. ¿Cómo estamos tratando a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Estamos teniendo un comportamiento divisivo? ¿Estamos teniendo celos, envidia, soberbia, arrogancia? ¿Estamos proclamando la sabiduría del hombre por encima de la sabiduría de Dios? ¿Queremos resolver los problemas con la sabiduría del hombre, ignorando la sabiduría de Dios? ¿Qué estamos haciendo? No destruyamos la iglesia del Señor, somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Y eso implica que está Dios con nosotros. Pero también contamos con la protección de Dios. Dios va a destruir al que atente contra su iglesia. En último lugar, dice el versículo 17, terminando, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Y aquí podemos ver la pureza de Dios. Si consideramos, así como los griegos al ver al templo y escuchaban la palabra templo, decían, esto es un lugar sagrado. Bueno, aquí está hablando de la santidad, de la pureza de Dios. La pureza de Dios. La palabra santo justamente aquí no tiene que ver con cosas rituales, con rituales, sino está hablando con lo ético, con lo moral. Acuérdense, esta iglesia venía de un contexto muy sucio. Y no había que traer nada de eso a la iglesia del Señor, porque es templo de Dios. Y porque Él es santo, nosotros como iglesia tenemos que ser santos. ¿Y qué implica que el templo sea santo? Que fue hecho por Dios y para Dios. Y que todo lo que hagamos tiene que ser conforme a esa santidad, a las demandas de su santidad. Él es único en su clase. Por eso Él requiere que nos apartemos. Fíjense, por favor, en 2 de Corintios, el pasaje que hemos leído en capítulo 6, versículo 16. Vamos a volver a leer ese versículo. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por supuesto, ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual dice, por lo tanto, fíjense, por lo tanto indica esto. Si ustedes son templo de Dios, yo estoy con ustedes, estoy en ustedes, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor está diciendo, Pablo le está diciendo, si ustedes como iglesia quieren tener una relación con Dios, en el cual en esa iglesia Dios obre, Dios actúe, Dios confronte, Dios consuele, Dios enseñe, ustedes tienen que apartarse. Considerar de que Dios es santo. Dios es santo. Por eso pensar que somos templo de Dios, las implicaciones son altísimas. Dios está entre nosotros. Tenemos la protección de Dios. Pero no nos olvidemos la pureza de Dios, su santidad. Su santidad. Y esto es justamente una de las necesidades desesperadas que la iglesia necesita recuperar. Una visión clara de la santidad de Dios. En cómo hacemos las cosas para Él. En cómo se prepara un sermón, en cómo se dirige una alabanza, en cómo preparamos la alabanza, en cómo preparamos un salón, en cómo
vamos a discipular a una persona, en cómo vamos a visitar a una persona, cómo vamos a consolar, cómo vamos a hablar con una persona. Hacerlo con el temor del Señor, porque santo es, dice. No podemos tomar a la ligera a la iglesia del Señor, no podemos. Pero también tenemos que tener en cuenta ese versículo de Mateo 18:20 cuando dice, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero hermano, ahí no está hablando de la iglesia, en el sentido de congregarnos para alabar y adorar. Ahí está hablando en el contexto de qué. Acuérdense, Mateo 18 está hablando de aquel hermano que cayó en pecado. Fuiste, hablaste con él a solas, no se arrepintió. Entonces te llevas a otro, son 2. Vas y lo confrontás, no quiso, vas con la iglesia. Y en ese contexto dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Ahí está hablando de confrontar al hermano en pecado. No está hablando de la adoración. Entonces uno dice, no, pero me quedo en mi casa nomás ahí, vamos a compartir juntos. No, esa no es la manera de Dios. No, yo me quedo en casa nomás viendo ahí un YouTube y mientras los hermanos se congregan. Bueno, el problema es que no estás considerando que sos parte del templo de Dios. Y cuando entiendas realmente esa verdad, vas a entender el concepto de lo que es la iglesia local. Somos templo de Dios, hermano. No podemos minimizar. ¿Voy o no voy a la iglesia hoy? No podemos minimizar. Dios ordena que le rindamos adoración. Pero nuestro estándar de valores indican otras cosas. Es que estamos enamorados con el mundo. Y Pablo está confrontando justamente eso. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que somos templo de Dios. No nos olvidemos. Porque esa va a ser la única manera en que podamos hacer morir nuestra carnalidad. Esa carnalidad que produce división, rencor, contienda, celos, envidia. Y ni se nos ocurra atentar contra la iglesia. Porque Dios es vengador, dice 1 Tesalonicenses. Y hoy vamos a participar de los símbolos nuevamente. Y acuérdense, aquel que participa indignamente necesita resolver ese problema. A veces pensamos que porque no voy a participar de los símbolos, porque no quiero ensuciar al cuerpo, y no voy a participar porque tengo un problema. Pero también vamos a aclarar algo. El no participar de la cena también es un pecado. Porque Dios nos manda, instituyó que le recordemos y proclamemos su muerte y resurrección al participar de los símbolos. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo perder más tiempo. No se puede perder más tiempo. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto. No destruyamos la iglesia del Señor. No destruyamos. Y consideremos que somos el templo de Él. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana porque pudimos abrir tu palabra para meditar, estudiar en ella. Encontramos, Padre, una de las advertencias más serias en todo el Nuevo Testamento para cada creyente que pertenece a una iglesia local. Señor, a la luz de la verdad de que somos templo, ayúdanos a temer, a reconocer tu presencia entre nosotros cada vez que nos reunimos, Señor. A reconocer que tú estás allí como protector de todos aquellos que quieren destruir tu iglesia. Pero también, Padre, queremos considerar tu santidad
tenemos que ser santos porque tú eres santo. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana que pudimos congregarnos para rendirte adoración, rendirte culto. Y pedimos, Padre, que sigas hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.